Muy buenas noches, mi nombre es Cristel Best, soy coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a esta sesión del programa de Ciencias Sociales bajo la modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas para comprender nuestros diversos contextos. Bueno, antes de presentar a la expositora de hoy día, quisiera recordarle al público participante que pueden hacer sus preguntas desde la plataforma Zoom en el chat de Zoom. Y a quienes nos están siguiendo en Facebook pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Les pedimos que sus preguntas sean claras, breves y que refieran al tema que vamos a escuchar. Me complace presentar a Angélica Mota. Muy buenas noches, Angélica. Ella es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Género y Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y doctora en Salud Colectiva o Salud Pública por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es coordinadora de la maestría de género en la misma universidad. Es especialista en temas de género y sexualidad. Su último libro se titula La biología del odio, retóricas fundamentalistas y otras violencias de género. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Angélica Mota, quien nos presentará la conferencia Perspectivas de Género y Salud. Muy buenas noches, Angélica, bienvenida. Muy buenas noches, Cristel, buenas noches con todos, con todas, con todes. Es una alegría estar en este evento que organiza la Biblioteca Nacional. Saludo este espacio que nos permite tener contacto para reflexionar desde la perspectiva de las ciencias sociales con un grupo, veo, bastante amplio de ciudadanos y ciudadanas interesadas en estos temas. No sé, entonces voy a proceder directamente a mi presentación. Me solicitaron un poco desarrollar temas que tengan que ver con salud y género. Yo he organizado una presentación que es más cercana a una clase, porque entiendo que esto es un proceso formativo. Entonces he organizado algunas ideas claves que desde algunas perspectivas claves que desde la antropología, en particular la antropología médica, nos permiten entender los procesos de la salud en vinculación con el género. Entonces, voy a proceder a compartir con ustedes una presentación y vamos a ir avanzando a partir de ella. Entonces, una primera cosa que les quería decir es que la idea, ¿no?, de que las ciencias sociales se ocupen del tema de la salud no es una idea tan evidente, ¿no? Y aquí traigo una cita de un antropólogo médico, ¿no?, que dice lo siguiente, para reflejar la idea que estoy diciendo. La sensación de que la enfermedad en sí misma es un ámbito cultural es fuertemente antiintuitiva. La enfermedad es paradigmáticamente biológica. Eso es lo que queremos decir con naturaleza y con la presión de esta sobre nuestras vidas, ¿no? Esto lo dice un antropólogo médico, ¿no?, justamente para comenzar a introducir cómo es que la antropología, que es de lo que les quiero hablar ahora, empieza a pensar el tema
de la salud, ¿no? Entonces, quiero un poco mostrarles en este corto tiempo que tenemos algunas perspectivas que desarrolla la antropología médica para acercarse al tema de la salud, ¿no? Y que nos permiten ver cuestiones como las cuestiones de género. Entonces, bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento, ¿no? Lo que nos dice este autor al que he citado ahora es que el estado de enfermedad, ¿no? Se entiende paradigmáticamente como un estado biológico, ¿no? Presencia de virus, de bacterias, de bacilos, de tumores, de accidentes mecánicos que de alguna manera afectan el cuerpo, ¿no? Está todo el tema, por supuesto, de la salud mental también, pero digamos que hablando de los sentidos comunes más fuertemente asentados, ¿no? En nuestra manera de ver el mundo, ¿no? En nuestras sociedades es sobre todo lo que tiene que ver con las afectaciones físicas, aquellas cuestiones que se ven como temas de salud apremiantes, ¿no? Entonces, siendo esto así, ¿qué tienen para decirnos las ciencias sociales? ¿No? Yo les voy a hablar de 3 paradigmas clave de la antropología médica, ¿no? Tres paradigmas desde los cuales los antropólogos han empezado a acercarse al tema de la salud, ¿no? Para ir viendo cómo es que una ciencia social en particular, como es la antropología, ha ido abordando el tema. Y ahí vamos a ver también la utilidad que nos traen sus enfoques. En primer lugar, está el paradigma empirista, ¿no? ¿De dónde viene el paradigma empirista? El paradigma empirista es aquel que nos dice que, bueno, uno se puede acercar a una enfermedad de manera muy objetiva, ¿no? Y en ese sentido, este paradigma se basa en lo que se denomina la tradición iluminista, que tiene una gran fe en la ciencia como un espejo de la realidad. Entonces, la medicina, ¿no? Sería entendida como una ciencia objetiva, ¿no? Que nos dice exactamente, nos describe, ¿no? De manera abstracta y neutral, ¿no? Los procesos y las afecciones y las dolencias de la salud, ¿no? Este paradigma empirista parte entonces de ese punto de vista, ¿no? De que la medicina tiene, digamos, esta mirada objetiva del cuerpo, de la salud, de los tratamientos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Existirían otras formas de acercarse a la salud, ¿no? Que no son del campo de la medicina moderna y que son más bien formas que se vinculan con conocimientos de sociedades que no son modernas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el Perú, tenemos una tradición amplia de formas curativas, ¿no? Digamos, chamánicas, ¿no? Tenemos un conjunto de prácticas que tiene que ver con el chamanismo amazónico, que tiene que ver con los hueseros, ¿no? Con un conjunto de actores del mundo de la salud, pero que no adhieren al paradigma de la medicina moderna, sino que se acercan a la salud desde una lógica diferente, ¿no? Entonces, dentro del paradigma empirista, la antropología ha visto siempre a la medicina como científica y objetiva, que produce conocimiento con respecto a la salud. Y a estas otras formas de otras, digamos, sociedades no modernas, ¿no? Y sus prácticas de salud como, digamos, creencias, ¿no? Que en el mejor de los casos, pues no hacen daño, ayudan un poquito, pero ahí no más,
¿no? Entonces se establece esta diferenciación clara entre el conocimiento objetivo, científico, y la creencia que viene de estos otros, de estas otras formas de creación de conocimiento que no son las de la ciencia moderna y que obedecen a otras tradiciones y a otras culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido también, ¿no? Dentro del lenguaje de la antropología médica, ¿no? Para diferenciar un poco aquello que viene del conocimiento y de la creencia, ¿no? Cuando se habla de una enfermedad y de una dolencia, se habla, bueno, la enfermedad obedece a esta dimensión biológica pura, universal. La dolencia tendría más que ver con una experiencia subjetiva, ¿no? Una representación cultural que varía en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que nos dice este paradigma empirista, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, están los primeros trabajos de los antropólogos, ¿no? Que se acercan a sociedades no occidentales, no modernas, como es el caso de este antropólogo Evans Pritchard, que es un antropólogo, digamos, de los pioneros en empezar a mirar la salud desde la perspectiva antropológica, ¿no? Entonces, yo he traído acá una cita para que ustedes vean de manera gráfica qué significa este paradigma empirista, ¿no? Que estaba a la base, ¿no? De la manera en que este antropólogo, digamos, a los inicios del siglo pasado, miraba las prácticas de salud de otras culturas. Dice él, es inevitable, o sea, él describe todo un procedimiento, ¿no? Curativo, ¿no? Entre los Asande, ¿no? Una sociedad en el África, y dice, es inevitable concluir, a tenor de las descripciones que hacen los Asande de la brujería, que no se trata de una realidad objetiva. El estado fisiológico considerado como el lugar en el que radica la brujería y que para mí no es más que comida que pasa a través del intestino delgado, es un estado objetivo, pero las características que le atribuyen y el resto de sus creencias acerca de ellas son místicas. Los brujos o brujas, tal como los Asande las conciben, no pueden existir, ¿no? Entonces, claramente ahí hay un reporte, digamos, de las prácticas de esta sociedad, donde se hace una división entre la realidad objetiva y las creencias. En ese mismo marco, ¿no? Vemos que la antropología médica, ¿no? Ya entrada la década de los 50, en general, la antropología, digamos, tiene un rol, ¿no? Que permite a las campañas de salud pública, ¿no? Estas intervenciones públicas de salud, acercarse más a ciertas comunidades, ¿no? Ese es básicamente el rol que va a jugar la antropología, ¿no? Sobre todo va a ser como un puente de acercamiento, ¿no? Entre sociedades distintas con entendimientos distintos del cuerpo y de la salud, y los programas, digamos, estatales de salud pública que vienen desde una perspectiva de la salud y de la medicina moderna, ¿no? Es, digamos, por los años 60, ¿no? Ahí por 1963, que se acuña este término antropología médica en los Estados Unidos, ¿no? Y empieza a consolidarse como una subdisciplina de la antropología. Bueno, entonces hasta ahí más o menos es cómo empieza la perspectiva que tenía la antropología de la salud, ¿no? Luego, en otro momento, ¿no? La antropología va a desarrollar otro tipo de enfoques.
Y quiero entrar en este momento al enfoque interpretativo. Un enfoque que nos dice que el cuerpo, la salud y la enfermedad, digamos, no son realidades puras, universales, objetivas, sino que son también construcciones sociales, ¿no? Esto se da, este desarrollo empieza a darse en las décadas de 1970, 1980, y no corresponde únicamente, digamos, al campo de la antropología, ¿no? Esto deviene de una crítica epistemológica más amplia y más profunda, ¿no? Donde en general empieza a cuestionarse a la ciencia como un espejo objetivo de la realidad, ¿no? Y como parte de esta crítica también empieza a cuestionarse a la medicina moderna, ¿no? Y el conocimiento que ahí se produce como un espejo objetivo de la realidad, ¿no? Entonces, ahí surge un giro teórico, ¿no? Un giro teórico y empieza a reconocerse que en realidad la descripción que hace la medicina moderna de ciertos estados de salud, ¿no? Y la definición de las enfermedades es más bien un modelo explicativo, más que una realidad esencial, universal y objetiva, ¿no? Lo que tenemos como parte del desarrollo de la ciencia médica son modelos explicativos. Así como en otras culturas, ¿no? También se tienen modelos explicativos. Entonces, se pone a la ciencia moderna como un modelo explicativo cultural, ¿no? Al igual que aquellos modelos que se reconocían en otras culturas, ¿no? Entonces, un poco se descentra esta idea de lo que proviene de la ciencia moderna, ¿no? De la propia cultura de los antropólogos, ¿no? Como lo objetivo, mientras que lo otro era cultura y creencia, ¿no? Y más bien se empieza a mirar que la medicina también es cultura, también es una manera de entender, también es un modelo explicativo. Y ahorita no estamos hablando necesariamente de un tema de efectividad, ¿no? Ciertamente la medicina moderna no se le puede negar que tiene un avance importante en efectividad, lo cual no quita que el desarrollo, digamos, de las teorías, de las explicaciones, sigan siendo modelos marcados por una visión, ¿no? Que está compuesta también por elementos de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a traer este giro teórico, interpretativo de la antropología médica. ¿Eso qué significa, no? Aquí, por ejemplo, Arthur Kleinman, es un antropólogo médico que justamente es uno de las figuras prominentes de esta perspectiva más interpretativa, ¿no? Ahí está citada una de sus obras emblemáticas, Pacientes y curadores en el contexto de la cultura, ¿no? Y él es el que propone que la enfermedad no es una entidad, sino un modelo explicativo y, por tanto, forma parte de la cultura, ¿no? Y que a partir de esa afirmación, entonces, y de esa manera de entender la enfermedad, el saber de la medicina moderna pasa a ser entendido también como un sistema cultural, como decía, entre otros. El proponer que las enfermedades no son entidades, sino modelos explicativos, está vinculado con sistemas específicos de conocimientos y de valores, ¿no? Que son, ¿no? Estos conocimientos y estos valores productos históricos y sociopolíticos, y por lo tanto están marcados por relaciones de género, etnicidad y clase, ¿no? Y ahí, para poner un ejemplo de esto, yo me voy a referir a la marca de género, que es justamente el tema que me ha convocado. Y para ello quiero referirme al trabajo de Emily Martin, que es una antropóloga médica norteamericana, ¿no?
que hace una crítica feminista de algunos discursos de la ciencia médica, de la ciencia biológica, ¿no? Y aquí quería traer un artículo en particular de Emily Martin, donde ella habla de cómo la ciencia ha construido, ¿no? Un romance, dice ella, basado en estereotipos de género, ¿no? En torno a digamos, la fecundación, ¿no? Al proceso de la fecundación en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces ella dice lo siguiente, ¿no? El óvulo, dice, es descrito como una célula grande y pasiva, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo al análisis que ella hace del discurso médico, que supuestamente, del discurso biológico, que supuestamente es un conocimiento objetivo, neutral, espejo de la realidad, ¿no? Ella dice, esto no es así, ¿no? Esto está completamente generizado. Es decir, es un proceso del cuerpo, pero que al ser descrito por la ciencia, está impregnado de una, vamos a decir, ideología sobre el género, ¿no? Y entonces ella dice, ¿no? El óvulo es una célula grande, ¿no? Pasiva, ¿no? Que es liberada del ovario, no se desprende por sí misma, sino que es liberada, no se mueve o se traslada, sino que es transportada o barrida, ¿no? Dice ella citando las palabras que ella encuentra en las descripciones que analiza, es transportada y barrida hasta el útero. Los espermatozoides, por su parte, pequeños pero vivaces, numerosos y activos, nadan enérgicamente, impulsados por su potente cola, hasta alcanzar victoriosos al paciente óvulo. Entonces, esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Que nos muestra cómo el lenguaje de la ciencia puede estar permeado, ¿no? Por la perspectiva de género que es vigente en una sociedad, ¿no? Entonces, ella coloca esto como un ejemplo entre varios otros, ¿no? De cómo este proceso ocurre. Entonces, este es un ejemplo de un enfoque, del enfoque interpretativo y de la crítica interpretativa que hace la antropología, ¿no? Y que nos ayuda, ¿no? a deconstruir en el propio discurso científico estas, digamos, estas formas, ¿no? Que estarían de alguna manera perpetuando una perspectiva desigual, jerárquica del género, ¿no? Y naturalizándola también a partir de este tipo de narrativa, ¿no? Emily Martin además tiene un libro que se llama La mujer en el cuerpo, ¿no? Un análisis cultural de la reproducción, donde ella también hace una revisión bastante exhaustiva de los diversos procesos reproductivos de las mujeres y de cómo las metáforas médicas, ¿no? De alguna manera están impregnadas de una visión bastante, digamos, implícitamente discriminatoria de los procesos, de procesos que son, digamos, naturales del cuerpo de las mujeres, ¿no? Poniéndoles una carga de patologización, ¿no? Y quería traer aquí como ejemplo el tema de la patologización de la menstruación y la menopausia que ella analiza, ¿no? Las metáforas médicas que ella identifica son sobre todo dos, ¿no? La de la productividad y el desperdicio y la del sistema jerárquico de información señal-respuesta, que vamos a ver en adelante. Entonces, en el caso de la menstruación,
hay toda una descripción que apela a la idea de improductividad, ¿no? La menstruación es descrita como un proceso fisiológico de improductividad, ¿no? Entonces se usan palabras como desperdicio, función no cumplida, porque se supone que digamos, el fin, ¿no? El fin el material biológico que constituye, ¿no? Lo que luego, ¿no? Se expulsa del cuerpo como menstruación, tendría que haber sido utilizado para la reproducción, ¿no? Entonces ahí también hay una idea de la reproducción como el fin supremo, ¿no? De las dinámicas fisiológicas que ocurren en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, en la medida en que la menstruación desciende, quiere decir que el óvulo, digamos, no ha sido utilizado con fines reproductivos y por lo tanto es, digamos, un desperdicio, ¿no? Hay un proceso improductivo, ¿no? Hay una función no cumplida, ¿no? Y además del tema de la improductividad, ¿no? Ella señala que antes había un equivalente, digamos, con el tema de la expulsión, la expulsión de la sangre era vista como un proceso de limpieza, ¿no? Pero esto también cambia, ¿no? Y claro, cuando había esta idea del proceso de limpieza, ¿no? Esto tenía su equivalente también en los hombres, con el tema de las sangrías, el sudor, etcétera, y la sangre expulsada, entonces tenía un sentido, ¿no? Pero cuando esto, digamos, cambia, ¿no? Con el avance del conocimiento, queda más fuertemente todavía la idea única de desperdicio y de función no cumplida, ¿no? En el caso de la menopausia, nos dice Emily Martin que la metáfora patologizante tiene que ver con la idea del fin de un sistema de información jerárquico, ¿no? Los ovarios, ¿no? Insensibles a la información enviada, regresionan, ¿no? El hipotálamo empieza a dar órdenes inapropiadas, ¿no? Hay desequilibrios, perturbaciones, ¿no? Una ruptura del sistema de autoridad, ¿no? Del pase de la información, ¿no? Los ovarios no responden a las órdenes que vienen, ¿no? Del hipotálamo. Entonces, es muy interesante cómo ella recoge, ¿no? Todas estas descripciones que se supone que son descripciones objetivas, ¿no? Para finalmente demostrar que en realidad, ¿no? La construcción de este conocimiento está empapado de una ideología de género, ¿no? Que es de alguna manera como esto, ¿no? Patologizante y en ese sentido discriminatoria un poco de los procesos fisiológicos de las mujeres, que son vistos como inadecuados, ¿no? Y como con un halo de negatividad, ¿no? Con una carga peyorativa, ¿no? Luego, quería también compartir con ustedes dentro de esta perspectiva, dentro de esta perspectiva de carácter más interpretativa, ¿no? Otro ejemplo interesante, ¿no? Es como en algún momento de la historia de la medicina y del conocimiento de la biología del cuerpo de los seres humanos, hubo un modelo unisexo para entender los cuerpos de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esto
esto de aquí no es propuesto por un antropólogo, sino más bien por un historiador, pero entra dentro de este paradigma más interpretativo para poder entender cómo funciona, digamos, el discurso científico como un discurso que configura el conocimiento a partir de ejes de organización social como el género en este caso, ¿no? Entonces, en este tiempo que es, y ahí estamos retrocediendo hasta mediados del siglo XVIII, ¿no? Que es el modelo en que se cambia de un modelo, dice el historiador Laqueur, del modelo unisexo al modelo de los dos sexos. O sea, hubo un tiempo histórico en Occidente en que los cuerpos de hombres y mujeres eran vistos como versiones diferentes de un mismo tipo, del tipo masculino. Entonces, hombres y mujeres se ordenaban según su grado, dice, de perfección metafísica, su calor vital, a lo largo de un eje de carácter masculino, ¿no? Y la mujer era como una versión inferior sí, del ser humano, ¿no? Entonces, la versión perfecta del ser humano era el hombre y la versión imperfecta era la mujer, pero ambos representaban, ¿no? Un mismo tipo de ser, de cuerpo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo era representado esto, el cuerpo de la mujer como versión inferior del cuerpo del hombre, digamos, los genitales, ¿no? Eran vistos como iguales, solo con una diferencia de localización. Entonces, la vagina era vista como un pene interno, ¿no? Y el útero y los ovarios eran el equivalente al escroto y los testículos, ¿no? Solo los diferenciaba la posición, ¿no? Y lo que se decía es que el cuerpo de la mujer no tenía el calor vital suficiente para expulsar hacia afuera, ¿no? El miembro. Entonces, que estaba como hacia adentro, ¿no? Entonces, esto era cómo se concebía el cuerpo, y de modo que no existían categorías específicas para nombrar de manera diferente, por ejemplo, útero y ovarios y escroto y testículos, ¿no? Entonces, esa manera de nombrar, ¿no? Esa manera de nombrar está construyendo también una realidad, ¿no? Donde se entienden los cuerpos como cuerpos semejantes, ¿no? Parte de una misma configuración, que como digo, se diferenciaba por la perfección, ¿no? Y esto tiene que ver con, digamos, una manera de entender el mundo de la época, ¿no? Esta idea de una gran cadena del ser, ¿no? Que es el principio de gradación unilineal, donde cada orden posee todas las cualidades del inferior, ¿no? Y donde se va desde una piedra hasta Dios, ¿no? Y ahí en el intermedio, ¿no? Los hombres contienen todo lo que está en las mujeres también, ¿no? Que ese era un imaginario colectivo importante desde la Edad Media y hasta finales del 18, ¿no? Y es a finales del 18 que viene el modelo de los dos sexos, ¿no? Desde mediados del 17 y durante el 18, digamos, se gesta este nuevo modelo donde se entienden ya los sexos como realmente dos sexos distintos, ¿no? Y viene esta expresión tan común también que usamos de hablar de hombres y mujeres como sexos opuestos, ¿no? Aquí ya no se trata de una diferencia en cuanto al grado de perfección, sino en cuanto al tipo. Se trata de tipos de cuerpo completamente diferentes, ¿no? Entonces, hombres y mujeres empiezan a entenderse como realidades anatómicas esencialmente diferentes y hasta opuestas, ¿no? Ahora, lo interesante que propone Laqueur es que este cambio, ¿no? De pasar de ver los cuerpos como un solo tipo, pero con diferencias de perfección,
a dos realidades opuestas y esencialmente diferentes, no tiene que ver, dice, específicamente con los avances de la ciencia médica o la biología, sino con procesos políticos y sociales específicos, ¿no? En los que estaba en cuestión el lugar de la mujer en la sociedad. Y eso es bien interesante porque, y esta es también nos ayuda a entender cómo para ver cómo cambian las concepciones, incluso dentro de la ciencia, es importante poner atención a lo que está pasando con la política, lo que está pasando con las relaciones económicas y sociales más amplias en la sociedad, ¿no? ¿Y qué cosa estaba pasando en ese terreno, en este momento, para pasar de este modelo unisexo al modelo de dos sexos, ¿no? ¿Qué es lo que permite que esto sea así? Lo que permite que esto sea así es un proceso clave en la conformación de la sociedad occidental, ¿no? Está en ese tiempo dándose la Revolución Francesa, ¿no? El orden social empieza a entenderse como que ya no es un reflejo del orden natural, ¿no? Sino es algo que tiene que ver con procesos históricos. Surge la Ilustración como movimiento intelectual que abre libertades, pero también conservadurismos reactivos, ¿no? A estas aperturas, ¿no? Hay un nuevo modelo de ordenamiento público y privado con roles específicos para hombres y mujeres, ¿no? Se está dando la industrialización, ¿no? Que viene también con una división sexual del trabajo bastante más tajante, ¿no? Donde se reconstruye las realidades familiares, ¿no? Y donde es un proceso, ¿no? Económico, político, que requiere de la consolidación de la familia nuclear como un centro neurálgico de la vida social, donde hombres y mujeres cumplen roles claramente, con una división sexual del trabajo claramente definida, ¿no? Y en íntima relación con estos procesos sociales amplios, el cuerpo también se reconfigura en la concepción del mismo, ¿no? Bueno, el modelo de los dos sexos continúa hasta hoy como el paradigma dominante para entender los cuerpos de hombres y mujeres, ¿no? Luego de esto que Laqueur reporta, digamos, hay otras investigaciones, ¿no? Desde una perspectiva de género que nos hablan de cómo las diferencias radicales de las corporalidades de hombres y mujeres han venido siendo sostenidas, ¿no? A través de discursos científicos, desde renovados discursos, ¿no? Que tienen que ver con hormonas, con cerebros, con genes, ¿no? Y también ha habido un trabajo interesante desde las ciencias sociales para intentar entender cómo se han dado estas construcciones discursivas de la diferencia, ¿no? Que muchas veces luego se ve que realmente no necesariamente hay un sustento, digamos, sólido, ¿no? Muchas veces sí, otras veces tiene que ver más con el sostener una diferencia de carácter social, ¿no? Y una visión que está configurada por una mirada de género, ¿no? A ver, vamos a, para que no nos agarre el tiempo, bueno, quiero cerrar esta parte de los modelos entonces interpretativos, ¿no? Con esta idea también trayendo el tema de la intersexualidad, que creo que es importante porque cuando hablamos de este modelo de dos sexos que continúa hasta hoy siendo el paradigma dominante, de repente me pueden decir, pero obviamente hay dos tipos de cuerpos, hombres y mujeres. Y ahí un poco habría que detenerse y mirar, porque ciertamente tenemos también una invisibilización, ¿no? De cuerpos que se salen de esa dualidad, ¿no? Hay un conjunto de personas que nacen con cuerpos que conjugan, digamos,
elementos de lo masculino y de lo femenino, ¿no? De lo que se entiende como corporalidades masculinas y femeninas, o de hombre y mujer, y que son las personas intersexuales, ¿no? Pero, digamos, como no existe un lugar en la sociedad para cuerpos más allá de esta dualidad, ¿no? Estas personas intersexuales suelen ser sometidas a operaciones desde muy temprana edad para corregir, ¿no? Los genitales, en la medida de lo posible, encajarlos en el modelo de los dos sexos, ¿no? Y bueno, ya desde la década de 1990 tenemos o existen, digamos, algunas iniciativas, ¿no? De personas intersexuales que se han organizado para luchar contra estas prácticas médicas, digamos, tempranas, ¿no? Que suelen ser muy, muy, muy dolorosas, ¿no? Y son procesos con muchos problemas, ¿no? Entonces, esto me parece un ejemplo interesante de cómo desde la medicina y desde la ciencia también se opera desde una concepción de género, ¿no? Ahora, digamos, la última vertiente de la que quería compartir es la de la antropología médica crítica, ¿no? Esta es otra entrada desde la cual la antropología y en general las ciencias sociales entran al tema de la salud, ¿no? ¿Qué nos dice la antropología médica crítica? Primero, tiene una mirada un poco crítica del enfoque anterior, de los significados, ¿no? Nos dice que no es suficiente desde el quehacer, ¿no? de las ciencias sociales, desde la antropología médica en este caso, enfocarse únicamente en la interpretación de los significados culturales, ¿no? Alrededor de estos modelos explicativos diversos, ya sean de la medicina moderna, ya sea de otras formas digamos, de entender la salud que pueden haber en otras culturas, ¿no? O sea que es algo importante, ¿no? Entender esto, pero que no es suficiente, ¿no? Dice, las ciencias sociales, la antropología médica por lo menos, puede tener un aporte más de fondo, ¿no? Y en ese sentido se recoge el aporte de la economía política de la salud, que la economía política de la salud es una crítica del orden mundial capitalista, ¿no? Desde el análisis de cómo impacta este orden mundial económico, ¿no? En la distribución de las epidemias, la calidad y el acceso a los recursos económicos en las poblaciones, ¿no? Y creo que esto es algo que estamos viendo de manera muy evidente en esta pandemia, ¿no? Cómo el orden social, las diferencias, las desigualdades sociales, estructurales, cómo estas diferencias y estas desigualdades impactan en cómo se vive un proceso pandémico, ¿no? Entonces ahí nuevamente estamos viendo una posibilidad de mirar la salud más allá de lo que está pasando meramente con el cuerpo y el virus, para ir más allá y mirar todas las condiciones sociales que están alrededor de las posibilidades del desarrollo de la enfermedad y de los procesos de salud y de los procesos de recuperación, ¿no? Entonces, la antropología médica crítica tiene esa otra mirada más estructural, que podríamos decir que es más estructural, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Donde es interesante aplicar este tipo de mirada. Como decía, la pandemia es un escenario importante para mirar, ¿no? Y que el aporte de esta mirada tiene alta relevancia, ¿no?
Por ejemplo, en el tema del COVID-19, ¿no? Y las desigualdades estructurales, ¿no? Hay un reporte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha reportado que, digamos, la pertenencia a un país considerado desarrollado versus uno que no, marca una diferencia muy amplia en los rangos de edad y las posibilidades de supervivencia al COVID, ¿no? Entonces nos dice, un paciente entre los 40 y 49 años en un país en desarrollo tiene estadísticamente la misma probabilidad de morir que uno de 60 a 69 en un país rico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos dice que las personas mayores de 60, ¿no? En este rango de 60 a 69, por ejemplo, son las más vulnerables, ¿no? Al COVID. Había esa, digamos, esa idea. Pero lo que estamos viendo es que eso responde a ciertas condiciones económicas y sociales, ¿no? Y en el caso de países en vías de desarrollo, y es el caso de muchos países latinoamericanos, y este estudio remarca eso, ¿no? Que en América Latina, en realidad, los casos de letalidad, ¿no? Se han dado en jóvenes, en adultos jóvenes, ¿no? A la par que en personas mayores en países ricos, ¿no? Y por supuesto aquí el acceso más limitado al sistema de salud es una de las razones, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la economía política de la salud que retoma la antropología médica también es una mirada muy importante para entender cómo se dan los procesos de salud, ¿no? No se trata solamente de la respuesta de los cuerpos más jóvenes o más viejos, ¿no? Sino que esos cuerpos más jóvenes y más viejos están situados en contextos sociales, con estructuras, digamos, económicas, de género, determinadas, que también tienen un peso en la vulnerabilidad. Entonces, bueno, aquí hemos hablado de la edad, pero eso ocurre también pensando en el género, ¿no? Y el COVID-19, por ejemplo, interactúa de una manera bastante letal con la masculinidad, ¿no? Son diversos los estudios hasta el momento que muestran, y las estadísticas que muestran, que hay una mayor prevalencia de muerte por COVID en hombres, ¿no? Y esto hay, digamos, diferentes caminos explicativos, ¿no? Hay quienes recurren a, digamos, la explicación a través del tema del mejor sistema inmune de las mujeres, ¿no? Que habría un mejor sistema inmune. También se habla de la presencia de ciertos tipos de células, en fin, pero lo que es bastante definitivo también es que el punto es que los hombres tienen mayor probabilidad de enfermedades preexistentes como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y esta presencia de enfermedades preexistentes, por ejemplo, se vincula mucho con el tema de un conjunto de hábitos vinculados con los mandatos de la masculinidad, es decir, con mandatos de cómo está organizada la sociedad en términos de género y lo que prescribe, digamos, para el comportamiento masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo, varias de estas enfermedades preexistentes de las que he hablado tienen que ver con que un tercio, por ejemplo, con este tipo de comparación, ¿no? Por ejemplo, un tercio de los hombres a nivel global, ¿no? Estos son datos de la OMS. Un tercio de hombres fuma, lo cual es 6 veces más de lo que las mujeres fuman, ¿no? Otro dato, por ejemplo, los hombres consumen el triple de alcohol al año que las mujeres,
¿no? Además, también, y todo esto tiene que ver con mandatos de masculinidad, si se dan cuenta. Además, los hombres subutilizan los servicios de salud y buscan ayuda con menos frecuencia que las mujeres. Y esto también tiene que ver con un tema de género, en el sentido de que como parte de los mandatos de la masculinidad está el tener que presentar una idea de fortaleza, ¿no? De distanciarse de cualquier tipo de debilidad, ¿no? Y buscar ayuda en términos de salud es visto pues como una señal de debilidad que no hace match con los ideales masculinos, ¿no? Entonces, este también es un ejemplo interesante de cómo la organización social, y en este caso del género, también tiene un impacto en cómo son vividas las pandemias y cómo tiene resultados, digamos, en términos de letalidad diferentes también según el género, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, pero creo que ya me queda poquito. Quería poner 2 ejemplos más de esta entrada y de esta mirada de las ciencias sociales y en particular de la antropología médica en torno a la salud, que me parecen bastante gráficos, ¿no? Sobre todo si nos fijamos desde una perspectiva de género. Y es esta otra pandemia, ¿no? La pandemia del VIH, de otra epidemia que es la del VIH, ¿no? Y en particular vemos, por ejemplo, que la epidemia del VIH tiene una incidencia muy grande en nuestro país, por ejemplo, en mujeres trans, ¿no? El antropólogo Aarón Núñez, ¿no? Hizo un estudio, ¿no? Hizo una tesis que se titula Muerte, enfermedad y vulnerabilidad social, narrativas y prácticas de cuidado en los contextos de muerte de mujeres trans en Lima, y él, digamos que hace un estudio que nos permite entender la particular vulnerabilidad de las mujeres trans a la epidemia del VIH, ¿no? Por ejemplo, solo en Lima sabemos que por datos recogidos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que de las mujeres trans en Lima, el 30% estaría con VIH, ¿no? Sería VIH positiva. Entonces, y también que hay un nivel alto de muerte, ¿no? Por VIH, aun cuando hoy en día ya existe, ya hace varios años en realidad, acceso al tratamiento por VIH en el servicio público, ¿no? De manera gratuita. Entonces, Aarón, ¿no? Aarón Núñez, este antropólogo, hizo este estudio para poder averiguar con estas mujeres cuáles son esos factores estructurales, ¿no? Que están impidiendo, ¿no? Que, digamos, accedan a tratamiento, a redes de cuidado que puedan evitar estas muertes, ¿no? Que, digamos, que de acceder a los servicios de salud serían perfectamente evitables, ¿no? Y él encontró que los factores estructurales que debilitan sus redes de cuidado son los siguientes, ¿no? En primer lugar, la exclusión de la institución familiar y sus cuidados, porque son mujeres que son expulsadas de sus familias por un tema de discriminación y transfobia, ¿no? En segundo lugar, el derecho a la identidad negado, porque muchas de ellas están indocumentadas, entonces no teniendo DNI, ¿no? Digamos que no puede haber acceso tampoco a los servicios de salud, ¿no? Por otro lado está el tema de la marginación laboral, ¿no? Las mujeres trans no tienen posibilidades laborales por un tema de transfobia y discriminación nuevamente, entonces se dedican básicamente al trabajo sexual, que también
es un contexto de vulnerabilidad para la transmisión del VIH, ¿no? Y el trabajo sexual además es criminalizado y se da en condiciones precarias, ¿no? Por esta criminalización, ¿no? Entonces, el tomar cuidados es muy difícil en ese tipo de condiciones, ¿no? Y finalmente, en general, las condiciones desiguales de género que vulnerabilizan a las mujeres trans y sus posibilidades de negociación para un cuidado adecuado, ¿no? En el caso de relaciones sexuales, en el caso también del trabajo sexual, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, teniendo todos estos factores de vulnerabilidad, lo que tenemos es que 80% de mujeres trans en América Latina no llegan a los 35 años, no tienen una esperanza de vida muy baja, ¿no? Muy baja, tal vez es de las esperanzas de vida más bajas de un grupo que podamos encontrar también en nuestro país, ¿no? Entonces, y aquí también vemos cómo no se trata solamente del tema, muchas veces puede pensarse que se trata simplemente de irresponsabilidad individual, ¿no? Ay, bueno, no se cuida, ¿no? Porque es irresponsable, porque no toma los cuidados que debe, pero creo que también esta perspectiva nos ayuda a entender que hay factores estructurales más allá únicamente de la responsabilidad individual, ¿no? Sino que son factores estructurales que restringen las posibilidades de tomar todos esos cuidados que son necesarios, ¿no? Y finalmente quería cerrar con otro tema que tiene que ver con salud pública y que ha sido un tema muy importante, digamos, como parte de la historia de nuestro país también, ¿no? El tema de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta afectación a la salud de esas mujeres que sufrieron las esterilizaciones forzadas? Entonces, ahí también este enfoque estructural es crucial, ¿no? Para poder entender lo que ahí pasó, ¿no? En general, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, a partir de la Conferencia de Población de Naciones Unidas que se dio en Cairo a mediados de los 90, en el 94, ¿no? Se pasa de una política de población, ¿no? Que, digamos, se alinea con un paradigma de derechos de salud y de derechos reproductivos, ¿no? Antes de Cairo, antes de esta conferencia de Naciones Unidas, digamos que los estados miraban los temas demográficos en términos más, pensando de manera numérica, ¿no? Muy cuantitativa, ¿no? Es decir, pensar, bueno, tenemos tanta población aquí, menos población acá, entonces vamos a hacer que se reproduzcan menos o que se reproduzcan más según la necesidad de los estados en términos poblacionales, ¿no? Pero esa manera de entenderlo más demográfica y más cuantitativa cambia en Cairo, ¿no? A partir de Cairo, la idea es, hay que entender la planificación familiar y todo lo que está asociado a ella desde un paradigma de derechos, ¿no? Cada persona, cada mujer, cada hombre tiene derecho a decidir cuántos hijos, el espaciamiento entre un hijo y otro, ¿no? Es un tema de derecho individual, ¿no? No es un tema de manejo demográfico, sino un tema de derecho individual. Entonces, en el 94, el Perú firma Cairo, ¿no? Y se compromete al tema de respetar, ¿no? Los derechos de salud, de los derechos reproductivos. Ay, me disculpa mi gatito. Y el Perú entonces adhiere, ¿no? Y sin embargo, justamente es en esa década que se dan las esterilizaciones forzadas, ¿no? ¿Cómo entender eso? Porque programas de esterilizaciones se han dado en el mundo, esta experiencia tan nefasta en otros lugares,
pero no en este tiempo, ¿no? Porque justo es un momento, como digo, de cambio de paradigma, y justamente el Perú adhiere. Entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo entender esto? Entonces, no se trata solamente de, hay una campaña de salud mal hecha, ¿no? Sí, es cierto, es una campaña de salud mal hecha, pero una vez más, para entender esa campaña de salud, ¿no? Y cómo se llevó a cabo y por qué pasó lo que pasó, necesitamos esa perspectiva estructural que mira más allá, ¿no? Que mira a las condiciones sociales, económicas, a la distribución regional, ¿no? Y para ello quería primero leer este testimonio también, que nos da una idea de cómo ocurrieron estos hechos, ¿no? La antropóloga, una vez más una antropóloga médica, Kimberly Taydon, hace un estudio, ¿no? Ella entrevista a personal de salud que estuvo vinculado con el tema, ¿no? Y ella hace el siguiente reporte, dice: hubo una obstetriz en Cangallo quien se me acercó en una forma casi confesional, motivada por el sentido de culpa que le acompañó desde su participación en una feria de ligadura de trompa, junto con otro personal del MINSA. Ella había pasado 2 días en un quirófano improvisado, esterilizando 147 mujeres. En un momento, el equipo se dio cuenta que la anestesia se iba a acabar y tomaron una decisión: continuar con las cirugías. Pero las mujeres comenzaron a gritar por el dolor y provocaron alarma en las otras que estaban haciendo fila en la sala de espera. Cerraron las puertas con candados y siguieron esterilizando a todas las mujeres encerradas. Entonces, como vemos, a partir de este testimonio, no se trata solamente de una política de salud que fue ejecutada con algunos problemas en cuanto al consentimiento informado, ¿no? Y con poca claridad en cuanto al asentimiento que puedan haber dado estas mujeres, sino que se trató de una política bastante agresiva, ¿no? Y que se perpetró con un daño físico y con un daño, con un tratamiento de estas personas bastante inhumano, ¿no? Bastante inhumano. Y esto ha sido posible, ¿no? Digamos, que algo como esto ocurra, ha sido posible por un conjunto de factores de las estructuras sociales de nuestro país, ¿no? Ha sido posible porque se trataba de mujeres quechohablantes, mujeres pobres o empobrecidas, mejor dicho, mujeres empobrecidas, y muchas de ellas inclusive con poco manejo del castellano, ¿no? Entonces estamos hablando de las mujeres que en las escalas de las jerarquías sociales de nuestro país estaban más abajo, ¿no? Y por lo tanto tenían menos capacidad de agencia para poder, digamos, hacer valer sus derechos. Y en ese sentido, una vez más tenemos una situación que involucra la salud, que está completamente configurada por un conjunto de condiciones sociales, ¿no? Sociales, económicas, étnicas, ¿no? Adicionalmente a este conjunto de condiciones estructurales que vulnerabilizaban la salud y la vida de estas mujeres, está un contexto político, ¿no? Y para entender también cómo el contexto político se vincula con la salud. Había un contexto político específico, ¿no? Nos dice esta antropóloga médica, Kimberly Taydon, que esta campaña se dio en los años en que la Comisión de la Verdad describe como parte de la violencia política que azotó a nuestro país, ¿no? Entonces, en el marco de esta respuesta contrainsurgente, ¿no?
en contra, digamos, de la subversión, ¿no? Se manejó una política implícita, dice Teidon, de exterminio de la población rural indígena, ¿no? Y literalmente dice lo siguiente: hubo un énfasis en erradicar la amenaza terrorista desde las raíces, aún eliminando a los niños y las niñas, quienes supuestamente iban a crecer y a formar parte de la guerrilla, ¿no? Entonces, es esta idea, ¿no? Esta idea de este plan de exterminio de una población que es entendida como una población peligrosa para la sociedad, entonces se engloba, ¿no? Digamos, se entiende población rural indígena casi esencialmente como una producción, o como una población que produce terrorismo, ¿no? Y en ese sentido, el manejo de este plan casi que de exterminio, ¿no? Esto se vincula, ¿no? Con, lo cita Teidon, ¿no? Con este plan verde, ¿no? Que es un plan del año 89 que surge de altas esferas, digamos, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y dice lo siguiente sobre el exterminio de población excedente, ¿no? Así se refieren a esto, ¿no? Teidon cita esto del Plan Verde. Ha quedado demostrada la necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge, adicionalmente, un tratamiento para los excedentes existentes. Utilización generalizada de esterilización en los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Los métodos compulsivos deben tener solo carácter experimental, pero deben ser norma en todos los centros de salud la ligadura de trompas. Hay que discriminar esos sectores. Dado su carácter de incorregibles y la carencia de recursos, solo queda su exterminio total, ¿no? Entonces vemos cómo hay un orden político, social, ¿no? Económico, que hace posible, ¿no? Esta, digamos, intervención en el campo de la salud pública, ¿no? Ahí, una vez más, y quiero enfatizar esto, solo podemos entender, ¿no? Esto que está ocurriendo en el plano de la salud pública si entendemos las estructuras, ¿no? De jerarquización social, y si entendemos también las condiciones políticas que estaban dándole forma a la dinámica de nuestro país en ese tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La antropología médica crítica trae este aporte, trae esta mirada que no nos permite desvincular la salud de todos estos procesos sociales. Bueno, ahora sí, yo lo dejo ahí, y creo que me he pasado el tiempo, y quedo abierta a las preguntas, a los comentarios que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por esta exposición tan clara, que además nos sitúa sobre la importancia de comprender lo que es la salud pública, ¿no? El amplio campo que además implica todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por la información en relación y por los conceptos que has compartido para entender también cómo, digamos, hay distintos enfoques para abordar la salud pública. Y para entender también la relación entre salud y género. Hay muchas preguntas y comentarios del público que nos están escuchando aquí en la sala de Zoom y en el Facebook. Y bueno, hay distintos tipos de preguntas sobre los diferentes temas que has abordado. Y voy a empezar por una pregunta que tiene que ver con los marcos interpretativos que comentaste al inicio, que refiere a, y pensando sobre todo en nuestro país que cuenta con una gran diversidad cultural, ¿no? ¿Cómo distinguir entre la creencia y la medicina natural?
desde el conocimiento del entorno y el cuerpo de las personas, ¿no? O sea, cómo entender estas distinciones, ¿no? Entre creencia y medicina natural o ancestral. No, si gustas, puedo ir haciendo una a una las preguntas y vas respondiendo. Ya, ok. Sí, creo que es eso que han mencionado, esa diferencia es bien importante, ¿no? Porque una cosa es una creencia, digamos, que entra dentro del imaginario colectivo sin mayor sustento, que no forma parte de ninguna tradición de conocimiento, ¿no? Y es como una suerte de prejuicio al respecto de la salud, ¿no? Algo que de repente una bola que se corre de boca en boca, como por ejemplo, no sé, pues, qué sé yo, se decía que, por ejemplo, a través de los besos se contagiaba el VIH, ¿no? Entonces había ese miedo y se empieza a correr esta bola y podemos decir que eso, podemos calificar eso como un mito, como una creencia, ¿no? Que realmente no tiene ningún asidero, ¿no? Y sin embargo, sí tenemos un conjunto de ideas sobre cómo abordar temas de salud que son diferentes al paradigma médico occidental, pero que provienen de una tradición de conocimiento distinta, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades andinas muchas veces hay todo un conjunto de ideas sobre el calor, sobre el calor y el frío y su impacto en el cuerpo, ¿no? Y hay toda una idea de cómo el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres, cuando van a dar a luz, es importante que guarden un nivel de temperatura cálido, ¿no? Y entonces, según el modelo de interpretación del cuerpo en estas culturas, cuando los cuerpos tienen un calor suficiente y adecuado, es más fácil que se abra el cuerpo para la salida del bebé sin problemas, ¿no? Y esta idea de calor, en verdad, no tiene únicamente que ver con el cuerpo físico, sino que esto tiene que ver también con un ambiente cálido y esa calidez tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, una mujer que va a dar a luz tiene que estar acompañada por parientes, ¿no? Y eso también forma parte de esta idea de calidez, ¿no? Que combina un poco el ambiente y el cuerpo, ¿no? En ese sentido, se trata de una tradición, ¿no? Que tiene una serie de pautas para entender el funcionamiento del cuerpo y que en el caso de las mujeres realmente es algo que puede afectar la buena marcha del parto si es que no se cumplen estas condiciones, ¿no? Pero es muy diferente hablar de conceptos y de funcionamientos del cuerpo que tienen que ver con una tradición construida históricamente, y en esa construcción histórica los cuerpos también, digamos, adquieren una manera de funcionar, ¿no? Que se alinean con esta manera de entenderlos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es muy interesante los proyectos que se han hecho de salud intercultural, donde se ha intentado en los servicios de salud también integrar, por ejemplo, digamos, un mejor arropamiento de las mujeres, ¿no? Dejar entrar también a personas que son parte de su entorno, también como parte, digamos, del conjunto de condiciones que se consideran propicias para dar a luz. Está el tema de que no haya tanta luz, de que sea un ambiente más cálido, en fin, ¿no? Y entonces, cuando se ha intentado, digamos, dialogar con ese tipo de lógica, ¿no? De entendimiento del cuerpo,
se ha tenido buenos resultados, ¿no? Porque realmente los cuerpos funcionan también en función de todas estas expectativas y de estas maneras de entender la salud, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay una diferencia cuando estamos hablando de toda una tradición, ¿no? Que viene también con un impacto ciertamente en el cuerpo y en sus procesos, ¿no? Ujú. Eh, claro, es como construir otro tipo de conocimiento, ¿no? A diferencia del ejemplo que diste de la creencia, que es más, no sé, lo asocio más a un rumor, ¿no? Ujú. O, o este, pero bueno, hay otras preguntas del público participante y algunas, bueno, que tienen que ver también con lo que expusiste, que es el factor o el componente estructural, ¿no? Para abordar la salud. Y es, ¿cuáles serían las pautas para trabajar la salud pública en nuestro país desde la interseccionalidad entre género, discapacidad y etnicidad? Bueno, es una pregunta bastante amplia, definitivamente, pero, pero bueno, están planteando otro, digamos, eh, tener en cuenta también otras realidades de otros cuerpos como, como el caso de las personas con discapacidad. Entonces, sí. eh, Sí, bueno, yo creo ahí ya entramos al terreno de la política pública, ¿no? Y creo que ahí es interesante, pues, realmente que la política pública se abra a procesos más participativos, ¿no? Ya desde el diseño de la política pública, ¿no? Se supone que la política pública lo que hace es lidiar con las problemáticas de la población y nadie más que la propia población que de alguna manera vive esos problemas tiene muchas cosas que aportar y que decir al respecto de lo que necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un rato hablaba de ese tema, por ejemplo, de una experiencia de salud intercultural, ¿no? Donde se intenta integrar prácticas desde las lógicas médicas andinas y occidentales en un contexto de parto, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejemplo de abrirse a un diálogo intercultural para una política pública, digamos, que tome en cuenta a ese otro, en este caso a ese otro que tiene un conocimiento diferente. De esa misma manera, creo que las políticas públicas en temas que atañen temas sensibles que atañen a las mujeres, por ejemplo, deben abrir espacios para escuchar las necesidades específicas sobre todo de poblaciones que tienen más problemas de acceso a los servicios de salud. Hablaba yo en uno de los ejemplos en el caso de mujeres trans, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto de dificultades, ¿no? Hablando con algunas mujeres trans, por ejemplo, me dicen que a veces van a los servicios de salud y las llaman por su nombre, por el nombre del DNI, que no es el nombre social con el que ellas se sienten representadas. Entonces ya eso para ellas es una gran humillación, estar en una sala de espera del servicio de salud totalmente vestidas digamos, performando su identidad de género, que es la de una mujer, y que las llamen con el nombre de Pedro, ¿no? Entonces, son elementos que tienen que tomarse en cuenta para la elaboración de la política y para la prestación de servicios. Y en ese mismo sentido tendría que hacerse, por ejemplo, con el tema de las mujeres, de los hombres trans que requieren servicios ginecológicos, ¿no? Es un tema complejo que para poder habilitar y para poder implementar servicios adecuados, tiene que haber un espacio participativo donde se permita que vengan a poner sus demandas, sus necesidades, ¿no? de atención, y lo mismo en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que necesitamos plataformas de interacción, de participación ciudadana, de grupos específicos que puedan influenciar en la política pública, ¿no?
Eso. Sí, gracias, Angélica. Es bien importante. Justamente esta pregunta era bien amplia, pero con este aporte que haces, claro, de escuchar y de que participen, digamos, las personas que están directamente implicadas, ¿no? Y eso sería en el caso de pensar políticas de interseccionalidad entre género, discapacidad y etnicidad. Ujú. Este, y bueno, como para ir concluyendo, voy a compartir una pregunta más que del público, que es si existen estudios sobre salud pública de los pueblos indígenas de la Amazonía. Ujú. Bueno, de hecho, sí existen estudios, ¿no? Existen estudios de salud, también desde una perspectiva antropológica de los pueblos indígenas de la Amazonía, claro que sí. Eh, Sería bueno que hayan más, en verdad. Yo creo que algo que falta mucho en nuestro país es un apoyo más decidido a la investigación en ciencias sociales, ¿no? Y aprovecho el espacio para hacer un llamado, y justamente que estamos en momentos electorales, yo creo que como parte de las cosas que tienen que cambiar, eh, es esto, ¿no? Precisamente de darle un lugar de mayor importancia a la investigación social, ¿no? En todo lo que son temas de salud, de educación, como input también para mejorar las políticas, ¿no? Ciertamente hay estudios, existen, esta pregunta específica sobre la Amazonía existen, pero no son suficientes, ¿no? No son suficientes. Hay una realidad muy amplia, ¿no? Una diversidad enorme, ¿no? Y un conocimiento sumamente rico, ¿no? Que el Estado debería preocuparse, ¿no? De recolectar, de tener información, tanto por el valor en términos del valor en el tratamiento de la salud, ¿no? Que hay de todos los sistemas médicos amazónicos, como también para estar al tanto de cómo está funcionando la salud y cuáles son las mejores maneras de aproximarse y de acercarse a una población que en términos de salud está bastante abandonada por el Estado y por los servicios de salud, ¿no? Entonces, de que hay, pero son pocos y deberían ser muchos más, y para que hayan esos muchos más que se necesitan, necesitamos realmente fondos estatales que se destinen para la investigación en ciencias sociales en temas tan urgentes, ¿no? Y creo que la pandemia también lo ha demostrado, ¿no? Es una necesidad imperiosa. Sí, justamente al respecto también vemos la importancia de que la salud también se aborde desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, eh, ver la salud no desde un punto de vista, digamos, de ciencias médicas o solo sanitarios, sino también que es un aspecto que condiciona nuestras relaciones sociales, nuestra vida, ¿no? Cómo nos situamos en el mundo, cómo nos relacionamos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, queremos agradecerte una vez más, Angélica, y a todos los participantes por haber acompañado esta noche, para haber compartido este espacio de reflexión. Eh, Muchas gracias. No sé si quisieras agregar un comentario o una breve reflexión final. Eh, no, bueno, yo creo que he hablado un montón, entonces simplemente quisiera agradecer una vez más a la biblioteca. Creo que estos esfuerzos son sumamente valiosos. Realmente gracias por abrir estos canales de comunicación también entre la academia y la ciudadanía. Creo que es importantísimo. Y bueno, gracias por haberme escuchado y por sus preguntas y su participación en el chat, que también la estoy leyendo. Aquí veo algunos nombres de personas que conozco también, que me es grato también ver eso. Y nada, muchas gracias y muy buenas noches con todos, con todas y todes.
Gracias. Y bueno, para el público participante, les queremos comentar que pueden también difundir esta conferencia, queda grabada en YouTube y en Facebook y en nuestro podcast. También al público asistente le agradecemos una vez más su participación el día de hoy y los esperamos a la próxima sesión, este miércoles 26 de mayo, que va a estar a cargo del doctor Pablo Sandoval, va a presentar la conferencia Dilemas de la Antropología en el Perú. Asimismo, les comunicamos y les invitamos, les reiteramos la invitación de que la convocatoria para publicar en la revista Fénix, es una revista académica que se publica en formato digital, está abierta. Entonces pueden buscar la convocatoria en la página web de la Biblioteca Nacional del Perú y allí van a encontrar todos los detalles de cómo deben enviar su artículo. Bueno, asimismo, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú realiza diversas actividades culturales en formato virtual y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Les agradecemos mucho su participación y muy buenas noches.